Cancelé mi boda después de que mi prometida secretamente permitiera a los niños pero prohibiera a mi hija adolescente y afirmara que era porque mi hija arruinó nuestra fiesta de compromiso al enfermarse. Yo, 38 años, iba a casarme con Addison, 40 años, a principios de esta semana, pero lo cancelé en el último minuto. Hemos estado juntos durante los últimos 3 años. Nos comprometimos hace unos 6 meses y, hasta el compromiso, todo iba bien. Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo cuando empezamos a hablar sobre quién queríamos que estuviera en la boda. Como tengo una hija, quería que ella estuviera allí, pero Addison dejó muy claro que no quería a ningún niño en la boda. Era una postura extraña, especialmente considerando el hecho de que ella tiene 2 hijos propios de un matrimonio anterior y también tiene 6 sobrinos y sobrinas con los que es muy cercana. No entendía por qué no quería a ningún niño en la boda, especialmente porque todas las personas que habíamos invitado también eran padres. Tuvimos varias peleas al respecto al principio, pero luego cedí y le dije que, siempre y cuando ella no invitara a ningún niño de su lado de la familia, estaba bien con mantener a mi hija alejada de la boda. Para que conste, mi hija no es una niña pequeña, tiene 14 años, pero eso no hizo ninguna diferencia para Addison. Me dijo que no quería hacer excepciones y que, aunque adoraba a mi hija, a sus propios hijos y a sus sobrinos, quería una boda sin estrés y no quería ofender a nadie con niños, así que los mantendría a todos fuera. Estaba bastante molesto por ello, pero si ella quería una boda sin niños tan desesperadamente, pensé que no podría hacer nada al respecto, ya que ya había tomado su decisión. Además, la boda en sí iba a ser bastante pequeña, nos íbamos a casar en el patio trasero de mis padres con solo unos pocos amigos y familiares asistiendo. Así que pensé que los niños no se perderían nada demasiado divertido y estaba bien con su decisión. Hasta unos días antes de la boda, cuando descubrí que, aunque le había dicho a todos los demás que esta iba a ser una boda sin niños, ella todavía iba a tener a sus propios hijos y a sus sobrinos en la boda. Estaba en el trabajo cuando recibí un correo electrónico de su hermana menor, Kate, y era solo un montón de fotos de sus 2 hijas vestidas con ropa apropiada para la boda, y básicamente estaba pidiendo aprobación. Estaba confundido por unos segundos hasta que me di cuenta de que Kate había enviado ese correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico conjunta que habíamos creado específicamente para la comunicación relacionada con la boda, para que los invitados pudieran confirmar su asistencia y otras cosas, como para los proveedores y todo eso. Sabía que debía haber sido un accidente, pero ya era demasiado tarde. Ya había tomado una captura de pantalla y había visto el correo electrónico, ya que estaba tomando un descanso y tuvieron mala suerte con el momento. Unos minutos después de haber sumado 2 y 2 y descubierto lo que estaba pasando, intenté revisar el correo electrónico nuevamente, pero, por supuesto, para entonces Addison ya lo había eliminado. Estaba furioso por lo que estaba tratando de hacer, pero cuando llegué a casa del trabajo ese día, no dije nada. Fingí que todo estaba bien y, al principio, ella actuaba un poco extraña, probablemente por miedo a que yo hubiera leído ese correo electrónico y descubierto todo, pero cuando no di ninguna pista, ella también se normalizó. Esto fue unos 2 días antes de la boda y sabía que ella estaba tramando algo a mis espaldas, así que decidí hablar con mi hija sobre cómo se sentía con respecto a Addison. Había tenido la conversación con ella antes, incluso antes de proponerle matrimonio, pero pensé que sería mejor hablar con ella de nuevo porque, para entonces, tenía serias dudas sobre la boda y tuve suerte de haber tomado esa decisión. Cuando hablé con mi hija, me dijo que, antes del compromiso, Addison siempre había sido muy amable con ella cada vez que se encontraban, pero después del compromiso, algo había cambiado definitivamente. Mi hija me dijo que no me había hablado de ello porque veía que yo era muy feliz con Addison y no quería arruinar eso. Pero después del compromiso, Addison comenzó a comportarse de manera extraña con ella porque cada vez que venía de visita, Addison se comportaba de manera muy diferente cuando yo no estaba cerca. Según mi acuerdo de custodia, se supone que debo tener a mi hija durante la mitad del mes, y eso es un periodo de tiempo bastante significativo. Y, según lo que me ha dicho,
aparentemente Addison encendía el encanto cada vez que yo llegaba a casa del trabajo, pero el resto del tiempo la ignoraba por completo, y eso no había sido el caso antes del compromiso. Fue realmente extraño escucharlo y, luego, cuando mi hija me dijo que cuando le dijeron que Addison quería una boda sin niños, pensó que probablemente ya no la quería en su vida, así que ni siquiera luchó por ello. Me sentí muy decepcionado de mí mismo por haber permitido que Addison me pasara por encima y me convenciera de no invitar a mi propia hija a mi boda, y fue entonces cuando decidí cancelar esta boda. Hablé con Addison justo el día antes de la boda y decidí no molestarme en volver a casa ese día. Addison intentó contactarme varias veces, pero no respondí y sabía que ella contactaría a mis padres a continuación, así que les instruí que le dijeran que me vería el día de la boda. En lugar de volver a casa ese día, simplemente pasé todo el día con mi hija porque sentí que realmente necesitaba compensar todo esto. Para el final del día, ambos nos sentíamos significativamente mejor y, después de dejarla de vuelta en casa de su mamá, me quedé en una habitación de hotel y fui directamente a casa de mis padres a la mañana siguiente con solo una hora antes de que comenzara la ceremonia. Cuando llegué, pude ver que ya habían llegado algunas personas, incluidos mis suegros y las dos hermanas de Addison, Kate y Amelia, y, sin sorpresa, incluso sus hijos estaban con ellos. Todos los 6 hijos de Kate y Amelia y también los 2 hijos de Addison estaban corriendo, porque todos ellos tenían menos de 12 años. Cuando me vio, Addison corrió a saludarme a la puerta y comenzó a explicar que, aunque les había especificado a Amelia y Kate que esta iba a ser una boda sin niños, no pudieron dejarlos atrás y, por lo tanto, tendríamos que acomodarlos junto con sus hijos, ya que, a pesar de sus instrucciones, sus padres creían que sería extraño casarse sin sus propios hijos. Estaba dando un montón de explicaciones ridículas y pude ver que pensaba que estaba enojado, pero no dije nada hasta que terminó de hablar y luego comenzó a preguntarme por qué estaba vestido, dónde había estado la noche anterior y cosas así. Simplemente me reí en su cara, saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla de ese correo electrónico que Kate había enviado accidentalmente a la cuenta de correo electrónico conjunta, y eso fue suficiente para callarla. Sabía al instante que la habían atrapado. No había forma de salir de esto, así que simplemente comenzó a disculparse, pero ya era demasiado tarde. Le dije que había pasado el día anterior con mi hija y que me había enterado de que, durante los últimos meses, desde que nos comprometimos, había estado tratando a mi hija de manera diferente, y en este punto ni siquiera quería una respuesta o una explicación. Solo quería decirle que habíamos terminado. No me iba a casar con ella porque era obvio que no valoraba a mi hija y era realmente triste porque nunca había tratado a sus hijos de manera diferente a mi propia hija, pero estaba claro que yo y mi familia no teníamos ningún valor en su vida, así que no pensaba que fuera una buena idea que nos casáramos. Dicho esto, ni siquiera esperé a que ella dijera algo. Simplemente me alejé. Ella siguió llamándome, pero ni siquiera me di la vuelta. Simplemente caminé de regreso a mi auto, luego conduje hasta el hotel y, como no tenía nada más que hacer, tomé una siesta muy larga. Me desperté alrededor del mediodía con miles de mensajes de todas las personas que conocía que habían sido invitadas a la boda. Mis amigos y familiares estaban todos muy confundidos y mis suegros estaban muy molestos, pero no pude obligarme a preocuparme por nada de eso. Simplemente expliqué la situación lo más brevemente que pude a mis amigos y familiares y lo dejé así. Luego fui a ver a mi hija. Le dije que había cancelado la boda y que ahora pasaría más tiempo con ella porque sentía que, en los últimos meses, habíamos comenzado a desconectarnos sin darnos cuenta, porque sabía que antes, si ella tenía un problema con alguien, habría venido a mí de inmediato y, porque no lo había hecho con Addison, sabía que había un problema. Ambos nos emocionamos un poco, pero al menos pudimos resolver eso ahora. En cuanto a Addison, eso es con lo que he estado luchando. Han pasado 5 días desde el día en que se suponía que nos íbamos a casar y, para ahora, prácticamente todos saben exactamente por qué cancelé la boda. No se trata solo de su comportamiento con mi hija, sino también de la deshonestidad,
y creo que eso es un gran problema en cualquier relación. He sido engañado 2 veces antes de esto y sé de hecho que siempre comienza con pequeñas mentiras, así que, para mí, cualquier forma de deshonestidad es algo que no puedo tolerar. Y esta fue una mentira bastante grande que dijo y esperaba salirse con la suya, y por eso no creo que haya hecho nada malo al cancelar la boda en el último momento. Y, francamente, no puedo obligarme a fingir que me importa haberlo hecho en el último momento. Puede que haya sido muy poco ceremonioso, pero creo que es justo, ya que eso es exactamente como planeaba ella revelarme toda la situación con los niños en el último momento. Sin embargo, su familia está muy molesta porque ni siquiera le di una oportunidad de explicarse y piensan que estoy siendo injusto. Addison, junto con el resto de su familia, me ha estado enviando mensajes de texto sin parar y todo lo que tiene que decir en su defensa es que no podía pedirme directamente que no invitara a mi hija, pero tenía sus razones y encuentra muy insultante que, a pesar de haber estado con ella durante tantos años, no pensara que nuestra relación merecía al menos una conversación antes de que yo simplemente la terminara así. No ha mencionado las razones. Me dijo que solo me hablaría de ello en persona, así que no sé cómo podría posiblemente explicar no querer invitar a mi hija a nuestra boda, porque, en lo que a mí respecta, no creo que haya tenido nunca ningún problema con mi hija y viceversa, pero siento que debería haber hablado con ella al menos. No sé por qué, pero de repente, durante los últimos días, he estado sintiéndome muy culpable. Siento que debería haber sido honesto con ella en lugar de crear tanto drama y fingir que todo estaba bien hasta el último minuto. El día que descubrí lo que estaba planeando, debería haber vuelto a casa del trabajo y confrontarla al respecto, pero no lo hice y siento que, si lo hubiera hecho, mucho del drama que está ocurriendo ahora podría haberse evitado. Me siento un poco como un idiota por eso y me ha estado molestando, así que me siento un poco culpable por no hablar con mi prometida y cancelar la boda en el último minuto. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que publiqué y todavía me estoy quedando en el hotel, pero hoy me comuniqué con Addison y le dije que tenía que mudarse de la casa lo antes posible. Después de todo, solía ser mi casa antes de que ella se mudara, así que creo que es justo que ahora que hemos terminado, ella tenga que mudarse. Le he dado hasta fin de mes y, hasta entonces, creo que me quedaré con un amigo porque no creo que quedarme en un hotel sea una idea viable a largo plazo. Además de eso, me siento mucho mejor con mis decisiones porque mis amigos me han asegurado que, al final del día, elegí lo que era más importante para mí, y eso es ser padre. No creo que tenga que disculparme porque mi hija es lo más importante para mí. Si alguien tiene un problema con eso, puede quedarse fuera de mi vida, pero no voy a ser apologético por elegir a mi hija. Realmente no me importa cuáles fueran las razones de Addison. Si no puede explicármelo por mensaje de texto, no creo que necesite escucharlas en absoluto porque ahora mismo ni siquiera quiero verla. También he bloqueado a sus padres y a su hermana, ya que claramente estaban al tanto de su plan todo el tiempo y no me dijeron una palabra al respecto. Es realmente decepcionante porque en realidad me llevaba bastante bien con estas personas y realmente me había asimilado a su familia. O al menos eso creía antes de que todo esto sucediera. De todos modos, hasta ahora no había respondido a Addison, pero anoche le dije que buscara un lugar y también le dije que, cualquiera que fuera la razón por la que no quería invitar a mi hija, podía explicármelo por mensaje de texto o simplemente dejarlo pasar porque cualquier daño que tuviera que hacerse ya estaba hecho y no hay vuelta atrás en este punto. Eso es todo lo que tenía que decirle y, después de eso, ella no respondió y, para aquellos de ustedes que preguntaban, lo siento, pero realmente no sé cuáles podrían ser las razones de Addison para volverse de repente tan diferente con mi hija. He hablado con mi hija extensamente sobre esto porque realmente tengo curiosidad, pero, desafortunadamente, ella tampoco tenía idea. Cuando le mostré los mensajes y hablé sobre las razones, estaba tan confundida como yo y me dijo que, cuando Addison comenzó a actuar de manera diferente con ella, incluso ella se había quedado muy sorprendida y había intentado que la relación volviera a la normalidad en las primeras etapas después del compromiso,
Pero seguía actuando con frialdad y fue bastante indiferente a todos los esfuerzos que mi hija puso en ello, así que, si alguien era el problema aquí, desde lo que he escuchado de mi hija, era Addison. Y sé que muchos niños encuentran muy difícil aceptar que sus padres sigan adelante, pero créanme, mi hija no es una de esas niñas y definitivamente no está mintiendo sobre Addison. Para empezar, su mamá y yo nunca estuvimos casados, solo habíamos estado saliendo durante 2 años cuando la tuvimos y rompimos cuando nuestra hija tenía solo 3 años, así que apenas recuerda que estuviéramos juntos y, además de eso, mi ex ha estado casada durante los últimos 5 años, así que sé de hecho que la decisión de mi hija de seguir adelante y casarme con Addison no la molestaba en absoluto y, como dije, solían tener una buena relación hasta hace poco. Y no estoy diciendo que mi hija sea un pequeño ángel perfecto, aunque en mis ojos podría serlo, pero sé que no es una mentirosa y, sobre todo, no sobre cosas como esta. Ella sabe cuánto valoro la honestidad y la transparencia por encima de todo en mis seres queridos, así que realmente no creo que mi hija me esté mintiendo sobre Addison. De todos modos, realmente no importa porque no creo que Addison vaya a sincerarse conmigo sobre cuáles eran sus razones, porque han pasado varias horas desde que le envié un mensaje de texto y todavía no ha respondido, y generalmente siempre está en su teléfono, ya que trabaja desde casa y su trabajo requiere que esté activa en su teléfono constantemente, así que es muy poco probable que no haya visto mi mensaje y siempre responde lo antes posible, lo que me hace pensar que solo me está ignorando ahora. No me hace ninguna diferencia, de todos modos. Solo quiero que salga de mi casa para poder volver a vivir cómodamente en mi hogar, ya que este arreglo de hotel es un poco incómodo y tengo que volver al trabajo en un par de días. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que le envié un mensaje de texto a Addison y, antes hoy, finalmente me respondió. Me dijo que podía entender por qué no quería verla en persona, pero era extremadamente importante que me reuniera con ella para que pudiera decirme sus razones para no querer a mi hija en la boda para que no la malinterpretara sin importar el hecho de que habíamos roto ahora. Me dijo que no quería que la percibiera como la mala de la situación porque, al menos según ella, sus razones eran completamente válidas y no quería lastimarme, así que por eso tuvo que mentirme. Esa última parte fue un poco estúpida de su parte porque, eventualmente, terminó lastimándome de todos modos. Le respondí en media hora y le dejé muy claro que no iba a hablar con ella en persona. Cualquier cosa que tuviera que decirme, tenía que decírmelo por mensaje de texto y eso fue todo. Hace aproximadamente 1 hora, finalmente me respondió diciéndome que la razón por la que no quería a mi hija en la boda fue por algo que sucedió en la fiesta de compromiso. Desafortunadamente, el día de la fiesta, mi hija no se había sentido muy bien. Era mi turno de tenerla durante el mes y ya sabía que no se sentía bien. Así que le dije que podía quedarse en su habitación ese día, pero dijo que no quería perderse la fiesta a pesar de estar en la misma casa y, aunque no se sentía muy bien, decidió asistir y, unos minutos después de que brindé, decidió volver arriba y, por supuesto, muchas personas preguntaron si estaba bien o no, pero de ninguna manera diría que arruinó nuestro momento, lo cual, aparentemente, es lo que cree Addison. Mi hija lo hizo porque Addison aparentemente subió a ver cómo estaba mi hija después de que volviera arriba diciendo que estaba demasiado enferma para quedarse abajo con todos los demás, y la escuchó hablando y riendo por teléfono con alguien más y, en ese momento, no parecía estar enferma en absoluto. De todos modos, ese incidente no le sentó bien a Addison y, por alguna razón, en lugar de hablar conmigo o incluso con mi hija al respecto, decidió hablar con sus hermanas al respecto y, aunque me llevaba bien con ellas, no puedo negar que tenían tendencia a revolver la olla, así que eso fue lo que hicieron y todo el asunto se hizo más grande de lo que debería haber sido, y comenzó a alejar a mi hija después del compromiso, creyendo que tal vez en el fondo mi hija no estaba feliz de que nos casáramos y probablemente comenzaría a intentar crear problemas en el futuro. Todo se basó en ese estúpido incidente y estaba tan disgustado por su comportamiento que ni siquiera respondía a Addison después de eso.
Solo para contexto, si hablé con mi hija sobre lo que me dijo Addison y me dijo que efectivamente estaba hablando con una amiga suya después de volver arriba ese día, pero eso no significaba que se sintiera menos enferma. Todavía se sentía bastante mal, pero no entiendo qué tiene que ver sentirse mal con poder hablar y reír con una amiga por teléfono. Fue completamente extraño y no creo que las razones de Addison fueran tan válidas como ella pensaba que eran. Honestamente, siento que tal vez ella había sido insegura desde el principio y ese incidente probablemente solo le dio una excusa para dejar de fingir ser amable con mi hija. Tuve suerte de no terminar casándome con ella porque estoy seguro de que, si lo hubiera hecho, probablemente habría creado muchos problemas. Ahora que lo pienso, hubo muchas instancias en las que se quejaba de que nunca le prestaba suficiente atención y no pasaba suficiente tiempo con ella, principalmente cuando mi hija estaba cerca, aunque ella era igual con sus hijos y nunca me quejé de ello porque no pensé que valiera la pena quejarse. Pensé que era algo bueno que estuviera siendo una buena madre y nunca pensé que ella sería insegura por algo como esto. Incluso en mis publicaciones anteriores, había mencionado que no había podido dedicar suficiente tiempo a mi hija y una de las razones principales para ello era Addison. Nunca me di realmente cuenta por qué ella era tan sutil al respecto, pero siempre estaba encontrando formas de mantenerme tan ocupado, tanto emocionalmente como con tareas, que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. Supongo que simplemente nunca conecté los puntos yo mismo porque estaba demasiado involucrado en nuestra relación y las banderas rojas no aparecen hasta que es demasiado tarde, pero me alegra que finalmente haya podido salir de esa relación porque, si íbamos a estar juntos a costa de mi relación con mi hija, entonces no lo quería, especialmente después de ese estúpido mensaje que envió hoy. No sé qué pensar de ello. Por un tiempo, realmente pensé en responderle y leerle la cartilla porque no podía creer que hubiera arruinado nuestra relación por algo tan tonto como esto, que podría haberse resuelto simplemente hablándolo, pero luego decidí no hacerlo porque realmente no vale la pena el problema. Preferiría simplemente ignorarla hasta que sea el momento de verla de nuevo y probablemente será bastante pronto porque necesito volver al trabajo y, para ello, necesito mi trabajo cerrado. Así que tengo que volver a casa para recoger eso. Solo espero que encuentre un lugar para quedarse pronto porque, aunque he hablado con algunos de mis amigos y todos ellos están más que dispuestos a dejarme quedarme con ellos, francamente, solo quiero mudarme de vuelta a casa y realmente la quiero fuera ahora. Actualización 3. Hace 2 días publiqué aquí y, antes hoy, volví a casa para recoger mi ropa y cosas. Me mudé de la habitación del hotel. Se estaba volviendo demasiado caro y estaba en camino a la casa de un amigo, así que pensé que simplemente me detendría y recogería todo lo que necesito. No respondí a Addison después de ese mensaje que me envió y simplemente la bloqueé, así que no tenía forma de saber si ella estaba en casa o no, pero simplemente decidí correr el riesgo y aparecí en la tarde y, desafortunadamente, ella resultó estar en casa. Parecía muy molesta de verme y pude ver que realmente quería hablar conmigo, pero simplemente comencé a apresurarme a través de todo lo que necesitaba hacer porque pensé que, cuanto antes terminara con esto, antes podría irme, así que me facilitó terminar de recoger mis cosas y justo antes de salir por la puerta, le dije que realmente quería que buscara un lugar para que pudiera mudarme lo antes posible y luego simplemente comencé a caminar de regreso a mi auto, pero ella comenzó a seguirme. Siguió hablando todo el tiempo. Me dijo que realmente sentía lo que había hecho. Me dijo que no debería haberme mentido y que debería haber sido honesta conmigo en lugar de hacer un gran problema de ese incidente el día de la fiesta de compromiso. Reconoció el hecho de que había sido muy inmadura al respecto y había hecho un gran problema de nada, pero la forma en que su hermana se lo había planteado sonaba como un gran problema y había tenido incluso una pelea con ellas recientemente por eso porque se había dado cuenta de que había arruinado inadvertidamente su relación al escuchar sus consejos. Prácticamente me estaba rogando una segunda oportunidad y me dijo que esta vez haría que funcionara tanto conmigo como con mi hija, y me sentí realmente triste al escucharlo porque era demasiado poco y demasiado tarde, así que, tan pronto como estuve cerca de mi auto, le dije que podía entender cómo se sentía.
No fue fácil para mí renunciar a nosotros tampoco, pero tenía que hacerse porque, para mí, no había nada más importante que mi hija y se lo debía a ella hacer lo correcto. Pude ver que estaba a punto de comenzar a llorar y realmente no quería lidiar con eso, así que simplemente dije adiós rápidamente, le recordé que encontrara un nuevo lugar y me alejé. Me sentí un poco como un idiota haciéndole eso porque verla en persona fue mucho más difícil que simplemente hablar con ella por mensaje de texto o lo que sea, pero tenía que hacerse, así que no tengo remordimientos. De todos modos, estoy quedándome con un amigo ahora y, con suerte, en las próximas semanas, Addison habrá encontrado otro lugar y podré reanudar mi vida normal o lo que sea normal a partir de ahora, porque estoy bastante seguro de que esto va a llevar mucho tiempo para recuperarme. Lo único bueno que ha salido de todo esto es que mi vínculo con mi hija se ha vuelto más fuerte que nunca y hemos vuelto a ser como éramos antes del compromiso y todo. Ella me está contando todo sobre su vida nuevamente y no hay secretos entre nosotras. Se siente bien y, cuando hablé con ella por FaceTime hoy y la vi hablando sobre su día en la escuela, sentí que todo valió la pena. Incluso estamos planeando una escapada a la playa en un par de semanas y también he invitado a algunos de mis amigos con niños de su edad a unirse porque creo que realmente podría tomarme un descanso y simplemente divertirme un poco yo misma, ya que las últimas semanas han sido bastante difíciles para mí.